Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendiciones a todos los hermanos que siempre nos sintonizan y están con nosotros a través de la señal de Olam 7 Internacional. Gracias por estar en su programa Revelaciones Bíblicas, un programa diseñado especialmente para ustedes, para todo aquel que le interesa conocer de la Biblia, poder investigar, poder conocer de la historia, poder tener evidencias extraídas de la palabra de Dios, con aquellos elementos que nos permiten poder identificar la idea concreta de un pasaje de la Biblia. Hoy tenemos siempre al invitado especial, el pastor Espino, que nos acompaña en estos estudios que hemos ya abierto hace unos meses atrás, con la intención de poder llevar conocimientos interesantes y temas interesantes sobre la Biblia. Pues hoy traemos un tema que es la continuación, es lo que sigue después de la serie que iniciamos sobre la temática de la naturaleza de Cristo, del Espíritu Santo, sobre la perfección o perfeccionismo, y hoy vamos a hablar sobre la perfección en el Antiguo Testamento. Vamos a abarcar algunos pasajes de la Biblia que van a estar específicamente en el Antiguo Testamento para poderle dar un tono y poder extraer la idea correcta de esta temática que ha sido controversial a través de la historia, no solamente dentro de la iglesia adventista misma, sino que también fuera. La temática de la naturaleza perfecta del ser humano antes de la venida de Cristo. Pues hoy vamos a continuar con el tema. Cabe mencionar que después de la oración vamos a tener una pausa musical, pero inmediatamente termine la pausa musical vamos a contestar, pastor, a algunas observaciones que hizo un hermano que ha estado muy atento. Agradecemos al hermano Giovannis, que ha estado él atento a la programación de Olam 7, específicamente en estos temas. Gracias por los comentarios y por estar viendo la programación, le agradecemos mucho. Y pues un abrazo a la distancia a usted, su familia y a todas las personas que siempre están en sintonía en nuestro programa. Vamos a orar y después vamos a una pausa musical y regresamos con la temática de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos da de podernos encontrar una vez más con nuestros hermanos a través de esta señal, y permite que tu palabra pueda ser una bendición para nuestras vidas. Quédate en nuestros corazones, usa al pastor Espino, a los que están en producción, a tu servidor y a todas las personas que nos observan y nos escuchan. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a una pausa musical y regresamos. Esta vida, fáltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión.
allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza de linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Saludos una vez más, gracias por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas, en este su canal Holan 7 Internacional. Pues a todas las personas que nos escuchan y nos observan, recuerden que les tenemos mucho aprecio, agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Y hoy, antes de iniciar la temática de perfección en el Antiguo Testamento, vamos a responder a unos comentarios que nos hicieron en el programa, en un programa que realizamos hace unos días. El programa, para los hermanos que nos están viendo y están siguiendo la programación, el programa llevaba por título Perfección y Perfeccionismo. En ese programa, un hermano que siempre está pendiente de la programación hizo unos comentarios basados en utilizando citas de la hermana White. Correcto, utilizando los comentarios fueron del Espíritu y Profecía. Ok. 25 comentarios del Espíritu de Profecía sobre el tema de la perfección y perfeccionismo. Pero la idea que mostró a través de los comentarios es que va a haber, antes del tiempo del regreso de Cristo, la naturaleza humana va a poder lograr tener un grado de perfección, impecaminosidad. Pues tomando algunas citas del Espíritu y Profecía y colocándola como base para poder argumentar lo que ahora estamos diciendo. Pero queremos darle una respuesta basada en algunos elementos que tienen que ver con precisamente los métodos de interpretación del Espíritu de Profecía. Queremos iniciar con lo siguiente, para no hacer muy larga la respuesta, porque pues tenemos que entrar a la temática de hoy. Decirle lo siguiente. Bueno, primero que el Espíritu de Profecía, escrito por Elena White, una hermana de la iglesia profeta, que nosotros creemos que tiene la misma, fue usada como fueron usados los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, así como fue usado Pablo, como fue usado Moisés, los escritores de la Biblia. Creemos que tiene toda la inspiración, revelación que Dios le dio a los profetas. Pero una de las condiciones importantes, y quiero iniciar la introducción a esta respuesta de esta forma, una de las condiciones importantes que Dios usó en el profeta era usar su misma naturaleza. O sea, Dios no transforma al profeta y le quita su naturaleza. Dios
permite que el profeta mantenga su naturaleza, su educación, su origen, su étnica cultural, su formación académica, su práctica laboral. No es que Dios lo saca y lo lleva a un cerro y lo transforma en un monje, de tal forma que el profeta es transformado. Dios, lo primero es que Dios usa al profeta en su propia naturaleza. Así es. Segundo dato interesante, apreciado hermano que nos hizo el comentario. Pastor, sí. ahí, haciendo una pausa en eso, reforzando esa parte, nosotros como adventistas del séptimo día, y el hermano bien lo debería saber, creemos en una inspiración dinámica. Sí. En el proceso de inspiración del profeta se describen por lo menos de 3 a 4 procesos. Está la inspiración del dictado, está la inspiración a través de lo que son visiones, pero nosotros creemos en una inspiración dinámica. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios transmite su mensaje a través del instrumento, en este caso la sierva del Señor. Sí. Y siempre se recarga que debido al accidente que ella tuvo en el colegio, recuerden que la hermana Guay era gemela y sufrió aquella pedrada, aquella jovencita, ella con un 3er grado. Entonces, a pesar de eso, Dios la utiliza y Dios con lo que ella, como instrumento humano, Dios hace la obra. Les ponemos el ejemplo. Leemos las cartas de Pablo con un lenguaje muy profundo, mucha filosofía, un léxico muy académico, mucho doctorado. O el de Lucas, como un médico, su vocabulario. En cambio, en contraste con el del pescador Pedro, muy diferente, ¿verdad? Sencillo, acorde a un artesano, y en contraste con el del amado Juan, un hombre que su experiencia le va a ser muy amoroso. Entonces, eso es importante porque eso nos lleva a entender de que el profeta recibía un mensaje y lo da. Ahora, número 2, siempre el profeta tenía un contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, en Mateo 16 dice, habrán algunos de esta generación que no morirán sin ver el reino. Entonces, si tú tomas ese texto de Mateo 16, 26 y lo dices, bueno, quiere decir que están vivos, porque Él les dice, habrá de algunos de vosotros que no morirá hasta ver el reino. Si usted lo toma literal, quiere decir que ellos todavía estarán vivos porque no ha venido el reino. Pero el 17.1, el contexto, pastor, te aclara. ¿Qué pasó en el 17? 2 textos más adelante, Él subió con Pedro, con Santiago y Juan, y fue donde se da la transfiguración. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir esto? Toda cita de la sierva de Dios tiene un contexto inmediato. Hay gente que saca, pastor, aquella cita donde dice, ni uno de cada 20 hermanos están listos para la salvación. Hay que entender, esa cita está en el libro Eventos de los Últimos Días y es un extracto de una carta que ella escribe con el problema de la carne santificado a los hermanos de Indianápolis. Entonces, ella no lo está aplicando como una generalidad. Ella no está diciendo que de todo el pueblo adventista ni uno de 20 está listo. Entonces, hay gente que todavía la sigue sacando de los púlpitos. Sí, no, y está buena esa aclaración, pastor, porque lo que queremos establecer con las citas que mandó el hermano es que hay muchas citas que él colocó que están fuera de contexto. O sea, es importante, y este es un último dato que queremos dar, que así como usted toma la Biblia y se le usa algunos métodos de interpretación bíblica, por ejemplo, el análisis cultural, el análisis lingüístico, el análisis histórico, la argumentación, el contexto, igual se le aplica a los escritos del Espíritu de Profecía, porque hay que tomar en cuenta el contexto, el libro, a quién se lo escribe, por qué lo escribe, en qué fecha lo escribió, por qué lo escribió, bajo de qué temática lo está haciendo, analizar el párrafo y hacer la aplicación correcta para poder extraer el significado correcto de una cita. Pero que siempre hay un destinatario. Correcto. Entonces, pastor, resumiendo la respuesta a nuestro apreciado hermano, todas las citas fueron analizadas, las 25 citas que usted envió,
fueron analizadas, se analizaron, se les hizo una interpretación hermenéutica, por así decirlo, se les hizo un análisis del contexto, y hay 3 citas que usa, que fueron citas que nosotros usamos, que tienen un contexto. A mí me sorprende eso, que hay 3 citas que están dentro de esas 25 citas que nos envió, que tienen un contexto que nosotros ya habíamos leído. Donde en el mismo capítulo de ese párrafo que usted nos envió, en el mismo capítulo, más abajo otra cita dice que no se refiere a la parte de la naturaleza pecaminosa, sino que a la parte moral, que tiene que ver con el servir, con el dar, con el ver el amor al prójimo. La misma hermana White lo explica. Así que, pues lamentablemente, las citas no están bajo un contexto del que usted quiere interpretar basado en el tema, sino que está pues hablando de otra temática que no tiene que ver con lo que nosotros hemos estudiado. Pero siempre abiertos, ¿verdad? Abiertos a los mensajes. La hermana White, para darle una respuesta final al hermano, la hermana White combatió desde su tiempo el tema de la carne santificada, que es un tema muy parecido a lo que esta gente, estos hermanos pretenden poner. El asunto viene siempre con el tema de la generación final y un romanticismo hacia la última generación, a que se vuelven impecables antes de la transformación. Ese es el punto. Se dio un problema en Indianápolis, allá por los años 1898, al que se conoció como la carne santa. ¿Qué decían ellos? Porque ellos hablaban de la Holy Sark o Holy Flesh, como le conocían ellos, porque era un movimiento que decía que ya habían alcanzado la perfección y que ya ellos, por lo tanto, estaban listos, exentos de pecado, y que iban a ser trasladados sin ver muerte. Y la hermana White lo trató esto como un fanatismo. Incluso hubo, dice, aplaudidera, bailadera, y usa el término ella ensordecedor. Para aquellos que quieran más tener el contexto claro, eso está en primero escrito. Entonces, hermanos queridos, no forcemos las cosas como deben ser. Fíjense, pastor, un último comentario. Hay un hermano que, basado en la temática, pues me mandó un mensaje y me puso que hay pruebas del espíritu de profecía, pero no me dijo en la Biblia, ¿verdad? Me dijo en el espíritu de profecía, que demuestran que en la última generación va a ser tan perfecta, ¿verdad? Que en su naturaleza, en su mente, ni siquiera va a tener un pensamiento, pero ni un pensamiento con tendencia al mal. Entonces yo le dije, mándeme la cita que diga eso. Pues hasta hoy, eso fue hace como, ¿cuánto? Hace como un mes, ¿verdad? No me ha enviado la cita, yo sigo esperando la cita de cuando diga que un pensamiento no va a existir en la mente humana que pues esté santificado. Así que, apreciados hermanos, ya hemos estudiado sobre esto. Hoy vamos a hablar un poquito más del contexto en el Antiguo Testamento, y pues esperamos usted pueda tener su lapicero, su cuadernito, para poder seguir disfrutando de los estudios de la palabra del Señor. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, pastor. Muy bien, vamos hoy a ver algunos conceptos esenciales de la perfección, porque este no es un tema neotestamentario, este es un tema bíblico que viene desde el Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, Génesis. Hablemos de la orden que Dios le da en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 9, hablando del caso de Noé. Note lo que dice la palabra de Dios. Tengo entendido, pastor, que nos tiene ahí. Sí, hay un análisis. Algunos análisis gramaticos, lingüísticos y semánticos. Note lo que dice Génesis 6, versículo 9. Génesis 6 y el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ahí lo tenemos en pantalla, pastor. Estas son las generaciones de Noé, dice la Biblia, Génesis 6:9. Noé era un hombre justo, primer
palabra que aparece, Sí. justo, perfecto, segunda palabra, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ok. Entonces, acá tenemos que tres características básicas de la perfección que queremos estudiar en el Antiguo Testamento. Número uno, hay hay dos palabras por lo menos. Noé caminó con Dios. Sí. Eso nos presenta un término de perfección dinámica. Me recuerda lo que pasó con Enoc. Enoc caminaba con Dios, ¿verdad? Caminar con Dios es sinónimo de perfección, andar con Dios, un cristianismo en vivo. Pero veamos esas dos palabras, pastor. Ok. Justo y perfecto. Sí, creo que hay una de las palabras que no le envía a producción, no importa, no se preocupen, yo la voy a leer aquí. Pero el texto, el Ahí primer... lo tenemos, pastor. Ahí está, a ver, déjeme ver, justo, sí, esa es. Déjeme ver, varón justo. Sí. Está. Dice, y su nombre, él era en este hombre recto, justo y temeroso, apartado ¿Ese es de del mal. Job? No, ese es Job. Esa es la de Job que vamos a usar después. Pues dejémoslo ahí. Pero pastor, dejémoslo ahí. Déjeme esa imagen. déjelo ahí, producción. Vamos a leer ese primer texto. Después vamos a Noé, no hay problema. Vamos a Noé primero, después. Este es Job 1.1 porque tenemos tres casos. Sí. Comencemos con Job, pues, pastor. Voy a leer el texto. No quite la imagen. Ahí mantenga la producción. Ahí manténgala. Yo voy a leer el texto léanos en la gramática castellana. La traducción. Sí, Job, La traducción. capítulo 1.1. 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job que era intachable y recto, dice, intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí la palabra recto, después de recto, aparece la otra palabra que es interesante, que dice justo. La palabra justo es un adjetivo masculino singular absoluto. Cuando usted lo va a la traducción de su pronunciación y su raíz, la palabra justo denota alguien que anda derecho, alguien que es justo, alguien que es recto. Muchas gracias, producción. Pero cuando se le suma el contexto de la palabra, alguien que moralmente su comportamiento es correcto. Así es. Hablando de Job, ¿verdad? Ahora, pastor, intachable, o sea, alguien sin culpa. Y la palabra Sin intachable, tacha, sin correcto. tacha, o sea, sin mancha, Sí. ¿verdad? Pero, pastor, ahí mismo en Job, Job 1:1, ajá. yo quería mostrarle a los hermanos, ahí dando respuesta. Miren, hermanos queridos, estamos hablando de tres cosas que ahí habla de Job: intachable, recto y justo. Sí. En el capítulo 1 se da el conflicto entre Job y Satanás y Dios. Pero ahora noten, viene un largo discurso. Incluso Job le dice a los amigos: si yo fuera a juicio con Dios, le ganaría. Ojo, que eso es un atrevimiento. Argumentaría, y los amigos le dan palo ahí, se agarran. Al final, después de 40 capítulos, en los cuales el hombre está firme, pero él ataca, él tiene su lucha. Porque él dice: yo le ganaría a Dios si fuera un juicio. Le expondría mi caso y sé que le ganaría al Altísimo. Sí. Al final vemos lo que dice el capítulo 42. Vamos a leerlo. Ese sí lo vamos a poner, producción. Capítulo 42. Cuando Dios lo agarra 4 capítulos, pastor. Sí. Desde el 38 le dice: bueno, amigo, usted le puso límites al mar. Ya Dios ahí hace uso de su Omnipotencia. de su deidad, de su omnipotencia. Soberanía. Como cuando dice usted: te voy a poner en tu lugar. Sí, ya. Mucha mala crianza.
¿verdad? Un padre, te estás pasando. un padre, sí, como un pastor que estaba predicando él en una iglesia y el niño no paraba de llorar en la banca Ajá. y se bajó, y no sé qué le dijo, y el niño se quietó. Se quietó. Santo remedio. Eso no volvió a pasar. No volvió a pasar. Eso pasa con Job, ¿verdad? Sí. Y viene Dios y lo agarra el 38, el 39, el 40. Y entonces miren lo que dice Job. 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Sí. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Aquí ya comenzamos a ver que deja de ser perfecto en conocimiento. Yo hablaba Lo que no entendía. primera falta. Hay una debilidad, una falta, un vacío. Un vacío. O sea, entonces, en otras palabras, el conocimiento de Dios, vamos a decir, alguien me argumenta que no es pecado. Está bien, no es pecado. Pero él está reconociendo sus limitaciones. Su naturaleza. Su naturaleza limitada. Porque después que Dios le habló y le dijo, bueno, ciñete. O sea, amárrese los pantalones, amigo. Como un hombre valiente. Ciñete como un varón valiente. Como diríamos acá nosotros, fájese pues. Sí. Fájese y escúcheme. Sí. Entonces viene y le dice, yo hablaba lo que no sabía. Número 1, el conocimiento ya no es perfecto. Sigamos leyendo. Versículo, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El hombre estaba en conocimiento incompleto, Job. Sí. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo verla venir que ya platicar con ella, es el refrán. Eso le pasó a Job. Y ahora note lo que dice el versículo 6. Por tanto, me aborrezco a sí mismo. O sea, se siente sucio. Sí. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora mire esa versión, pastor. Por eso me retracto. Ahí Por está. eso me arrepiento. Entonces, Me arrepiento óigame, en polvo y ceniza. pero no era perfecto este hombre. ¿Y por qué se está arrepintiendo? Ahora, ojo, se está arrepintiendo el Job de 40 capítulos después. Que entonces, hasta entonces Job está conociendo lo que es Dios. Sí. Hasta entonces. Entonces, si usted me dice que él era ya perfecto, y dicho sea de paso, en el libro de Andreasen, y que es donde sacan esta teología de la última generación perfecta, es a Job que él usa de ejemplo. De ejemplo, como modelo de perfección. Sí, en el libro se llama Los servicios del santuario. Entonces, él lo dice, la última generación es como Job. Pero el mismo Job poncha la teoría, porque dice Job, hermano, yo hablaba porque tenía boca, pero yo ni lo conocía. Es más, ahora dicen que ya te conozco y ya sé lo que eres, me arrepiento y cierro mi pico. O sea, de oídas te oí y me aborrezco. Él está experimentando arrepentimiento, hermano. Sí. ¿Y sabe cuándo lo experimenta, pastor? Después de haber sido zarandeado por el diablo. Ahora, ¿sí pasó la prueba? Claro que sí, porque él no blasfemó. Pero él puso en entredicho a Dios. Él le decía, yo si fuera Dios, y se agarraba con Elifaz y con el otro, y le dice, yo le ganaría, y mira, entonces dice, yo hablaba lo que no sabía. El conocimiento acerca de Dios de Job era un conocimiento limitado. Sí, limitado. Entonces vemos, pastor, ahí la primera razón por la cual, aunque él era Justo, perfecto. y temeroso e intachable, 4 conceptos se le dan a él. Eso no Sí, íntegro. Ahora, pastor, se lo da la Biblia, no se lo da ninguna iglesia. O sea, sí era, pero como lo vimos en la vez pasada, sí, pero no, aún no. Sí. No, y por otro lado, pastor, el contexto y el análisis lingüístico define esos conceptos que se le acreditan a Job no en una impecaminosidad, sino que en un estado moral.
Ajá, O correcto. sea, de comportamiento, Claro, no, y él lo dice, yo era. de acciones. Usted lee Job y dice, no, dice, si aquí venía el hambriento, aquí comía. Si Acciones, venía alguien, acciones. se Sí. hospedaba, yo fui padre del huérfano, yo fui hijo para la vida. El hombre saca un listado bárbaro, Sí, que es cuando él dice, y ahora nadie me vuelve a ver. correcto. Está bien, pero eso no alcanza. Y no confundir, gracias pastor por ese punto, Ujú. no confundir nunca perfección con portarse bien. Es correcto. Ese es el punto que está Sí, sí, hablando sí. el pastor. Correcto. Porque está bien, gloria a Dios portarme Correcto. bien, pero la perfección va más allá. No, eso la no perfección define. tiene que ser un estado de impecabilidad, Es correcto. de que tu voluntad y tu naturaleza estén en armonía Sí. con la naturaleza divina. Sí, Y eso él no lo había alcanzado. Porque si él lo hubiera alcanzado desde el 1, en el 42, que es cuando él responde, él hubiera dicho, amén, todo esto ya lo sabía. No, Sí. él le dice, Señor, estás con un ignorante, sí, no soy nada sí. y me arrepiento. Ahora, pastor, ese vacío de perfección humana, no solo en el conocimiento de Dios, no solo en nuestra naturaleza física, porque el que tengamos las dos manos, los dos pies, los dos ojos no significa que somos perfectos. O sea, mi naturaleza se va degradando. Aquel hermano que me diga a mí, es que yo soy perfecto, pero se está haciendo viejito y le salen canas y se enferma. O sea, hay una naturaleza decaída que no es perfecta, que hasta como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, tomando el primer ejemplo que usted está planteando, pastor, Job, gracias, ese es el primer texto, ¿verdad? El primer ejemplo, no representa un estado perfecto en los términos que se usan para Job, sino que un comportamiento. Ni en conocimiento, Ujú. ni físicamente, ni Sí. espiritualmente, ya lo vimos. ¿verdad? Ok. En su esfera, sí, él era recto, en su esfera. En su esfera, Claro, como dice pero- el Espíritu Profecía. Pero, nosotros vamos a ser Cada perfectos quien en su nuestra esfera, Claro. El hombre era recto, sí, porque no estamos diciendo que era ladrón ni que el hombre era por favor el ciudadano Sí, ejemplar. claro. Pero eso, hermano, eso es en nuestra esfera. Pero no significa que en la esfera ya de una impecabilidad. Porque ese punto final también es importante. Cuando usted es perfecto ante Dios en el término de la regeneración, también sus facultades mentales, Ujú. sus facultades físicas Ujú. son regeneradas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener otro concepto de Dios mucho más amplio del que ahora tenemos. Nosotros recibimos conceptos de Dios borrosos. Por eso ve que Ujú. nosotros tenemos ideas de Dios, pero muy borrosas. Hay gente que anda atacando al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque la máquina humana es débil y con naturaleza pecaminosa, ella enrolla Sí. el Tuerce. mensaje y lo tuerce y dice no hay, porque ella lo entiende así. Sí. No, Hay limitaciones. no es que no existe el Espíritu Santo, No. sino que el humano sale y lo ataca. Sí. Porque ese es un problema de nosotros, los que no entendemos lo atacamos. Sí. Pero aquí estamos viendo de un hombre que es una línea en la Biblia, es un estándar. Y dice el hombre, me arrepiento. Me arrepiento. No, hablaba lo que no sabía. Sí, y ahí hermano, hermano, hasta ese momento el hombre conoció. Oh, Señor, es que no sabía, Señor. No tenía... Sí, entiendo. Ok. Exactamente. Vamos con el segundo pasaje, pastor. Está bien, bueno. Para llegar a una pausa musical. Después de ese texto, bien. vamos al último texto. Entonces miren, teníamos el otro ejemplo, y no sé si nos puede poner ahí, producción, la siguiente imagen. Sí, la siguiente imagen, por A ver favor. cuál es, esa es, Esta es, dice Noé. perfecto, ya lo leímos el texto. Sí. ¿Cuáles son las palabras, pastor? Me gustaría, sí, pastor, que leyera las palabras en hebreo. Las voy a leer en ¿Qué hebreo. palabras hebreas son las que se traducen como perfecto Sí. y como recto y como justo? Ese es Génesis 6:9. 6:9. Génesis 6:9. Dice así el texto, para leérselo a los hermanos. Dice, generación de estas, Noé justo, varón íntegro, era con sus contemporáneos, Dios él caminó con Noé.
la primera palabra que aparece que define a Noé, pastor, es la palabra justo. Es un adjetivo masculino singular absoluto. Esa palabra justo que aparece con el verbo, con la palabra en ese texto tan de su origen, perfecto, es completo, usualmente, específicamente querido, íntegro, perfecto, quieto, recto, que define a una persona con ciertas características morales o de carácter. Perfecto. O sea, el texto, la composición del adjetivo Creo que absoluto. la traducción que usted me hace buena, completo, significa, cuando la Biblia te lo traduce como alguien completo, es que no le falta. Sí. Bueno, ¿quién es alguien completo? El que devuelve el vuelto que no es de él. Sí. El que no te va a robar si en tu casa, yo dejé en la casa del pastor mi cartera, él es completo. Pero pastor, o sea, habla de ese íntegro. Ese lo iba a decir. Eso íntegro, pero es que no le falta. Describe a alguien íntegro. Íntegro, ahora, ¿qué está diciendo el pasaje? Que Noé era íntegro en su comportamiento. Exactamente. Y hablando de la palabra justo, ¿verdad? Caminaba con Dios y era perfecto. Ahora vamos a la palabra perfecto. Ver, yo esto se las voy a leer porque esa no se lo pasé a producción. A ver, ¿cuál es la palabra perfecto ahí, pastor? La palabra varón, justo varón, se traduce como un adjetivo masculino, singular absoluto, con la palabra Tam, nos decía. Tam, sí, no, sí, este tam. es, déjeme ver, sí, sin defecto, entero, integridad, perfecto, recto, sin tacha. perfecto. Pero note que todo lo que la palabra está denotando Sí. son características morales. Correcto, de comportamiento. O sea, de comportamiento. Alguien que no roba, alguien que no miente, alguien que ayuda al pobre, alguien que vela por su familia, alguien que no adultera. Sí, no está hablando de inmaculidad, no está hablando de naturaleza. ya de algo espiritual, impecabilidad. No. Ahora veamos, solo para dar, pues, porque hay que darlo, así como fuimos a Job, hay que hablar de Noé también. Supongamos que el texto dice que es recto, ya vimos que con Job, que es perfecto. Yo les doy el 50%, vamos a creer que tiene razón ustedes. Ya nos vimos el 42 de Job, donde el hombre dice, hermano, hablaba porque tenía boca. Sí, no estaba completo. Pero me faltaba. Hermano, yo ni sabía lo que hablaba. Ahora vamos a Noé. Noé, bueno, como el hombre sale limpio, bueno, con los hijos, pues. Y, hermano, el hombre, pues, se pasa de copa. Vamos a ver si es perfecto. Vamos a ver, note lo que dice el capítulo 7. Note lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 9. En el capítulo 9. Note lo que dice la palabra de Dios. Ahí vemos en el 18. Note lo que dice. ¿Lo tiene el pastor? Sí. Leámoslo, por favor. Lo voy a leer. Génesis 9, 18. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre, ahí está el texto, ¿verdad? El 18. Sí. Dice, Cam fue el padre de Canaán, versículo 19. A ver, déjeme ver. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Versículo 20 y después el 21. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, versículo 21. Y bebió el vino, dice la Biblia, y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Ahí nomás. Entonces, hermano, esto no es que nosotros estemos haciendo fiesta por esto, pero una vez más señalamos que aún ahí Noé, a pesar de que en el 6:9 es descrito como perfecto, tenía sus caídas. ¿Por qué? Sencillo, hermano. Su naturaleza espiritual no había sido transformada. ¿Por qué?
porque Noé duerme en Cristo, Sí. hasta que venga Cristo Sea y la resucitado. trompeta suene, Él va a ser transformado. Entonces, ¿cómo vemos esto? Como una caída. Ahora, pastor, la palabra perfecto no define perfeccionismo, No, sino comportamiento moral. comportamiento moral, Exactamente. ¿Quién es integridad. un perfecto de camino? Un hombre fiel con su esposa. Un perfecto, hombre íntegro. Bueno, todo lo que nosotros conocemos. Alguien que no toma lo que no es suyo. No roba, no alguien miente, que no miente. no tiene orgullo, No no íntegro. critica. Sí, íntegro, una persona pues. Pero eso es limitado. Ujú. Eso es limitado. Entonces vemos que el hombre, los hijos lo ven. Era una vergüenza ver a un padre, y sigue siendo, no es correcto. Entonces, hermano, y Dios no lo juzga por eso. Sí, Si no. ustedes ven, Él viene y hace un holocausto, pues. Entonces, hermanos queridos, incluso, y hay que ser honesto, Sí, sin llegar al 40 de Job, ya Job en el 1 comete errores. Y yo se lo puedo decir, con los hijos. ¿Qué decía él? Cuando los hijos hacían esos bacanales, les hacía fiesta. oye, hacía él ahí Él hacía holocausto por sus hijos, quizás habrán pecado, pero no los corregía. no los corregía. Entonces, hermano, desde ahí va viendo la falla, pero bueno, Dios lo llama recto y justo. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de sus errores, es un hombre consagrado. Pasa lo mismo con Noé. Ahí tendríamos los dos casos. Dos casos. Ok, vamos a una pausa musical y después de nuestra pausa musical regresamos para dar el final de este programa. Disfruten el canto. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír de retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser.
por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas. Creo que no vamos a tener el tiempo de poder analizar los otros textos que nos hacen falta. Solo quiero leer una cita, pastor. Claro que sí. Hablando de Job, y usted hace el cierre de lo que hemos hablado y dejamos para la próxima programa el cierre, ¿verdad? Está bien. Solo leo una cita. La cita dice: Job fue tratado de conformidad con su fe. Me probará, dijo, y saldré como oro. Así ocurrió. Por medio de su paciente resistencia, vinculó, oiga lo que define, Amén. vinculó su propio carácter, y de este modo el carácter de aquel de quien era representante, bueno, se había vinculado con él, y quitó Jehová la aflicción y le multiplicó. Cuando hablamos de ese párrafo, está en un contexto que habla de aquellos que el carácter es vinculado al carácter de Dios. Amén, así. Hablando de un comportamiento, de algo que tiene que ver no con un estado, sino que con integridad. Así que, pastor, háganos el resumen, Bueno, por favor. vemos que tres cosas importantes. Número uno, vemos que estos hombres eran perfectos en su esfera. Correcto. Con naturaleza caída. Sí. Y con caídas también. Sí. Vemos el caso de Job, que muy conocido por su paciencia, no blasfemó, pero se quejó. Sí, claro. La queja no es pecado. No. Alguien puede decir que Habacuc se quejó, Elías se quejó. Él se quejó no porque él está pidiendo auxilio. el mismo Jesús. La queja es una forma de pedir auxilio. Ya cuando la queja te lleva a dudar y a expresar la duda, sí es el problema. Entonces vemos que su perfección era recto, era un hombre intachable, íntegro, era justo. Diríamos el patriarca del pueblo. Pues de paso que Job es prácticamente el primer libro escrito en la Biblia, en un tiempo en que Moisés está en el desierto en esos 40 años, y hasta hoy sigue siendo un personaje muy especial por la ubicación. Sabemos que era un oriental, un árabe, no necesariamente un judío, pero sí era un hombre que en su esfera fue perfecto, y nos gusta lo que dice al final, de que el hombre dice: bueno, Señor, yo no conocía nada y me disculpa y me arrepiento. O sea, un hombre que experimentó el arrepentimiento, aún después que la Biblia lo llamó perfecto. Igual pasa con Noé, la Biblia lo llama perfecto, pero también luego viene él y reconoce. Él cae en el viñedo. Pues, sí. Entonces vemos que se embriaga, se desnuda. Hay desnudez, hay cosas delicadas ahí. Incluso si él no ha hecho eso, no hay maldición sobre Can y Jafet. De alguna manera tu caída puede afectar a tus hijos. Sí, eso pues. ¿Me entiendes? Punto. Entonces, pero era el hombre de Dios, y habló con Dios y construyó el arca. Entonces vemos que ¿por qué estos hombres no tenían ese impecable? Ahora, ¿estaban sellados? Sí, estaban sellados. Claro que sí. Sus corazones jamás se voltearon de Dios. Pero eran hombres que en su esfera fueron perfectos. Ahora, pastor, para sumarle, van a resucitar. Sí, claro. ¿Y están transformados? Ellos murieron en la fe, pero todavía no están transformados. Es correcto. Entonces van a resucitar para ser transformados. Es que recuerda el principio de 1 Corintios 15. Ajá. En un abrir y cerrar de ojos, esto mortal, la carne. Ajá. Pero después le habla de otra cosa. Sí. Esto corruptible, la naturaleza. Se vestirá de incorrupción. Correcto. Entonces, ¿dónde queda esa teoría de que decía André Hansen, Job es perfecto? Queriendo dar alusión. Lo que pasa es que sí es perfecto, pero el concepto de perfección, ese es el punto. Correcto. André Hansen lo veía como impecabilidad, como lo ven muchos movimientos. Hay mucha gente enamorada de la teología de la última generación. Pero yo le voy a decir una cosa, pastor. Están enamorados porque se ven a sí mismos. Y entonces se ven como los adventistas superhéroes. Correcto. ¿Verdad? Y ahí andan, que el domingo viene y esto. No presione, hermano. Las cosas van a ir por sí solas.
deje que Dios nos transforme. Sí, no sí. estamos diciendo que la victoria sobre el pecado no existe. Sí. Hay gente que sale corriendo y dice que estos son rebajan la norma. No, jamás. Hay victoria sobre el pecado. Job era un Amén. hombre santo, Noé era un hombre santo, no estamos hablando de dos mundanos, eran rectos, pero tenían todavía naturaleza caída. Sí. Otra, No hay pero, impecaminosidad. así es. Ok, perfecto. Gracias, pastor, por su aporte. Yo le agradezco mucho que esté en este Gracias, programa. pastor, por Yo sé invitarnos. que usted ha leído bastante y pues le gusta compartir este tipo de temas, aunque le están mandando muchos mensajes, ¿verdad? Lo esperamos. Para eso estamos. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan. Vamos a orar y nos vemos en un próximo programa. Vamos a orar. Señor, gracias por este programa. Esperamos sea de mucha bendición para los hermanos que nos ven y nos escuchan. Quédate con nosotros, Señor, con Inosca en producción, nosotros aquí, a los que hacen posible esta transmisión. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo programa. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.